con profesores, muchos amigos conocidos. La verdad que es una gran alegría poder encontrarnos en esta actividad. Por otro lado, decirles que esto es el inicio de un ciclo de conferencias que va a estar vinculado como eje central del humanismo médico. Nosotros pensamos que es un tema que no puede estar alejado desde el hospital, no puede ser un tema teórico que lo veamos muy lejos, sino que tiene que estar incorporado a lo que es la actividad asistencial y todo el proceso asistencial. Quiero contar que esta idea surge de la conversación con el doctor Juan Gil, historiador de la medicina, y junto con Valentín López y Santiago Martínez, que son bachilleres, entusiastas también de la historia de la medicina, surgió a punto de partir una conversación con ellos. Y por supuesto, el apoyo inmediato de la dirección del hospital a través del doctor Villar, el doctor Minarrieta, y también del jefe del servicio de cirugía, el profesor Russo. Hoy, por suerte, contamos con el académico, profesor, el doctor Francisco Pestanero, cirujano, profesor de cirugía, con extensísima actividad académica, con múltiples trabajos y libros publicados. Y para nosotros es un orgullo contar con él en el día de hoy. Y bueno, queremos darle la bienvenida, es un orgullo que usted esté acá en nuestro hospital. Y le damos la palabra para que nos ilustre con su conferencia sobre historia de la medicina. Bueno, muchas gracias. Realmente me siento halagado. Lo que voy a exponer es un resumen de una charla que di en el curso de Humanismo Médico a los estudiantes de medicina, un curso extracurricular. En realidad rehice la presentación y como fondo puse esta imagen que es tan linda que de repente les propongo irnos a pasear por las montañas rocosas y no escuchar esto aburrido que probablemente les voy a decir. A ver. Historia de la cirugía. En primer lugar, un agradecimiento a todos ustedes que me han invitado a pronunciar sobre este tema. En segundo lugar, nostalgia, porque volví a este hospital que quiero mucho, en donde históricamente estuvieron todos estos antecesores nuestros en la cirugía y en donde yo fui practicante externo, jefe de clínica del profesor Palma y finalmente profesor agregado del profesor Larre Borges. Y en tercer lugar, lo que quiero hacer es un reconocimiento y homenaje a los numerosos cirujanos nobles, generosos, bien intencionados, imaginativos, de espíritu pionero, gigantes que imaginaron innovaciones en cirugía, y a los incontables pacientes anónimos que, sin saberlo claramente, al ofrecer su cuerpo y sus vidas, validaron las innovaciones y permitieron los avances. De todos ellos es el mérito de que hoy dispongamos de esa formidable construcción colectiva que llamamos cirugía. Estos picos, como les dije, pertenecen a una formación volcánica de las montañas rocallosas en el estado de Oregón. Se llaman las Tres Hermanas. Y como este accidente orográfico, la historia de la cirugía es gigantesca, compleja, inabarcable, pero también es bella e inspiradora. Como todo emprendimiento humano, está constituida por una sucesión de momentos. Algunos son, la mayoría, de fortaleza y oportunidad, son los picos, que a lo largo del tiempo no se sucedieron en una forma regular de avance tras avance, y también de debilidades y amenazas que son valles. Pero en conjunto, la cirugía constituyó y sigue constituyendo una contribución muy significativa al bienestar de la humanidad. Mi propósito, a pesar del título,
no es resumir el largo viaje desde la cirugía de la guerra de Troya o de antes hasta el Da Vinci. Esto se puede leer y ver mejor en museos o bibliotecas o en Internet. Por el contrario, lo que quiero es compartir con ustedes un vuelo silencioso, es decir, sin nada que nos distraiga, sobre esa historia para rescatar algunos puntos de referencia esenciales que en esta época de cambios están en riesgo de olvido, de desvalorización o de pérdida. Para de ese modo contribuir a enfatizar la esencia, el contenido de humanismo, la respetabilidad, la nobleza y la complejidad actuales de la cirugía y alentar en la tarea de conservar y acrecentar esa nobleza a quienes hoy tienen el privilegio y la responsabilidad de ejercerla y a quienes se sientan atraídos por hacerlo en el futuro. Aquí tenemos una operación de la cirugía convencional antes de la laparoscópica. ¿Qué hay allí? En primer lugar, hay un paciente y por eso lo pongo encima del primero de los 3 picos de esta cordillera. El paciente es el protagonista. En el caso de la operación, poco visible, está todo tapado por los campos y es la razón de la existencia de la medicina y de la cirugía. Después hay cirujanos, pero en realidad hay un equipo profesional. Están los cirujanos, los ayudantes y colaboradores, los anestesistas, que en realidad son médicos especialistas en medicina perioperatoria, no solo son dormidores de enfermos. Están los otros colaboradores, o sea que hay un equipo cuyo líder es el cirujano. Es un equipo, por lo tanto es una agrupación estable que articula las competencias de cada integrante para realizar una tarea que individualmente no pueden realizar. Y es profesional porque poseen en profundidad y actualizados una ciencia y destrezas específicas, el compromiso para aplicarlo siempre en beneficio de los pacientes como ocupación exclusiva en un marco ético y dentro de una organización de pares con capacidad de autorregulación reconocida por la sociedad. Ese equipo tiene destreza que está actualmente apoyada en instrumentos y en tecnología. Tiene una ciencia surgida sucesivamente de la observación, el razonamiento, la experiencia, la investigación y la evidencia. Y tanto la destreza como la ciencia están actualizadas. Son crecientes, cambiantes y adaptadas a las nuevas realidades. Y por supuesto que tiene una ética, pero la ética no puede ir ahí abajo. La ética va aquí, porque es el puente, el único puente entre el cirujano y su equipo y el paciente. Ese conjunto, paciente, ética y equipo asistencial, está en un medio físico, el hospital, con sus instalaciones, un sistema de emergencias y otras componentes del medio físico, con locales, mobiliario, instrumentos, equipos, etcétera, etcétera. Y está también en un medio cultural y social que reconoce la identidad de la cirugía, le otorga prestigio y respeto si fueron bien ganados. Existe un sistema de prestación de salud con su financiación, su organización, su normatización y sus controles, y hay un sistema de enseñanza, investigación y desarrollo. Este es el medio en que se desarrolla la cirugía. ¿Cómo se logró todo esto? Por analogía surgida de que las montañas esas son fruto de una erupción volcánica, puse como fondo una fotografía de lava en momento de estar enfriándose. La cirugía en los tiempos pretéritos, de imperfección y de mucho sufrimiento. Es interesante
buscar las primeras manifestaciones de la cirugía. Y una de las cosas que me llamó la atención es que los hombres que escribieron el Génesis, el primero de los libros del Antiguo Testamento, tenían conceptos de anestesia y cirugía. En el capítulo que figura allí dice que Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Una operación quirúrgica. Con anestesia. Con anestesia. En aquella época los pacientes recurrían o solicitaban ayuda, sobre todo por traumatismos. Y viendo ahí los siglos, fíjense, empezamos en el siglo XXVI a.C., hay elementos que nos muestran los rudimentos que tenían. Por ejemplo, en Egipto había una descripción de 27 casos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de heridas. O en la India, en el siglo XV a.C., en un libro famoso, hay descripción de instrumentos, de método de tratamiento de fracturas, abscesos, fístulas, y sutura de heridas y ligadura de vasos con cáñamo. En la guerra de Troya, más reciente, aunque no tanto, hablan de instrumentos, han quedado algunos de ellos, los que no son ferrosos, y hay imágenes. Y en los tiempos de Hipócrates se distinguía entre las acciones de la medicina, las acciones terapéuticas, curaba por la dieta, por la farmacéutica y por las manos. Y eso ahí aparece por primera vez el nombre cirugía. Y después en el Imperio Romano de esa época tenemos instrumentos, técnicas y aparecieron los barberos. La ciencia en esa época se basaba en la capacidad de observación, en cierta racionalidad y en la limitada experiencia. De ahí pasamos a la Alta Edad Media, pasó el Imperio Romano, y la cirugía debía ocuparse sobre todo de traumatismos civiles y de guerra. También de extracción de dientes y de una serie de procedimientos menores, como sangrías, drenajes de abscesos, etc. Entre el siglo V y el XI, el conocimiento se guardó en monasterios y en el mundo islámico, tanto europeo como del Próximo Oriente, y avanzó muy poco. Hubo periodos de activo rechazo a la cirugía. La Iglesia decía que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo, no se podía tocar, y el mundo islámico en algunos momentos tampoco lo permitía. Hubo excepciones, como este árabe Abulcasis o Albucasis, que escribió un libro de cirugía, el Al-Tahrif, donde hay instrumentos y procedimientos operatorios. A fin de esta época aparecen las primeras escuelas de medicina en Italia, en lo que hoy es Italia, en donde se escribieron libros y para obtener el título de médico y el derecho de ejercicio se debía rendir examen de conocimientos de medicina y cirugía. Ahora fíjense que el primer libro que figura arriba a la derecha es Anatomía del chancho. Estaba prohibido disecar el cuerpo humano para saber la anatomía. Los barberos asistían a clérigos y a los médicos en las operaciones. Y en el siglo XI en Francia los barberos se agremiaron. En el siglo XII el Concilio de Letrán prohibió a los clérigos ejercer cualquier parte de la medicina que implicara cortar o quemar. Quemar era muy frecuente porque se utilizaba como método para hemostasis mediante los cauterios. Entonces los barberos se hicieron cargo de gran parte de la cirugía, aumentaron su consideración social y hasta el siglo XV compitieron
con los médicos cirujanos. Y aquí tenemos esta imagen donde vemos los tres protagonistas de la asistencia. Los médicos que estudiaban en universidades, hablaban latín, eran demasiado teóricos y usaban toga larga. Los cirujanos, que también eran estudiosos, y estaban los barberos. Y había dos tipos, los establecidos y los itinerantes, que eran muchas veces charlatanes e ignorantes, pero que eran eminentemente prácticos. Los cirujanos que estudiaban en universidades ya contribuyeron significativamente en el desarrollo de la ética y la educación médica, porque insistieron en controlar el aprendizaje y el comportamiento ético y los privilegios para ejercer, y adquirieron un entrenamiento clínico muy superior al de los médicos. Aquí vemos una imagen de un barbero de pueblo que está afeitando, pero de vez en cuando sacaba algún diente o drenaba algún acceso o hacía alguna sangría. En ese estado de cosas, los cirujanos y barberos entraron en conflicto y las autoridades demoraron bastante en laudar, y lo laudaron en forma diferente en Francia y en Inglaterra. En Francia, con la fundación del Colegio de San Cosme en el siglo XIII, que agrupó a los maestros cirujanos clericales, y con la fundación de la Academia Real de Cirugía por Luis XV en 1731 y una ordenanza que prohibió a los barberos ejercer la cirugía. Y en Inglaterra, una historia parecida que culminó en 1540 cuando el rey Enrique VIII emitió la Carta de Derechos del gremio de los cirujanos. Y eso permitió que la cirugía se pusiera en marcha. La lava se empezó a enfriar y empezó a crecer la vegetación sobre la misma. Hasta entonces, la ciencia quirúrgica había sido dogmática e inhumana. Fíjese que se sostenía que las heridas que no curan con el hierro, curan por el fuego. Y este buen señor Giovanni da Vigo sostenía que las heridas de arcabuces que tiraban desde corta distancia estaban envenenadas por restos de pólvora que se inactivaban por el calor. Y por ello, en las heridas se destilaba aceite de saúco hirviendo, o brea o plomo derretido. Los muñones de amputación se sumergían en aceite de saúco hirviendo y se empleaban cauterios. Ahora, en todos los tiempos las guerras constituyeron una gran oportunidad para el avance de la cirugía. Y entonces la cirugía comenzó a volverse más racional y compasiva. Y aquí tenemos a este personaje, Ambroise Paré, que era un francés que no estudió, no hablaba latín, pero sin embargo fue tan bueno que llegó a ser cirujano del rey. Y él dijo dos cosas muy importantes. Lo que puede hacer la cirugía: eliminar lo superfluo, restaurar lo dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza. Y otro concepto que a mí me parece extraordinario, él afirmaba: yo lo cuidé, Dios lo curó. Implícitamente reconoce que lo que uno hace como cirujano es encaminar los procesos biológicos naturales hacia la curación. No es uno que los cura. Entonces, este hombre en 1537, durante una guerra, se agotó el aceite cauterizante y él lo sustituyó por una mezcla de yemas de huevo, aceite de rosas y trementina, fría, y los heridos se recuperaron más rápido. Este hombre también diseñó las famosas pinzas picos de cuervo para extraer puntas de flechas, un problema quirúrgico muy frecuente en la época, y estas que se ven abajo a la derecha, las pinzas para tirar y ligar los vasos, que son las antecesoras de nuestras pinzas hemostáticas. Estamos en el Renacimiento, comienza el estudio sistemático de la anatomía humana, con el libro de Vesalio como ejemplo,
Aparecen los anfiteatros anatómicos en Italia, en Padua y en Bolonia, que la anatomía humana era un espectáculo. La gente iba a ver cómo era el cuerpo humano, porque se había permitido o comenzado a permitir ver las disecciones. Y después, cuando apareció la cirugía, iban a ver cómo era el cuerpo humano funcionando, las operaciones. Los teatros anatómicos fueron los antecesores de los teatros operatorios. Y eso permitió hacer operaciones más ambiciosas y arriesgadas, como esta barbaridad, hoy día, la litotomía por vía perineal. En un sujeto despierto, hacer una incisión en el periné y llegar hasta la vejiga y sacar un cálculo vesical. En el siglo XVIII comienza el inicio sistemático de la ciencia moderna y se atribuye a este personaje inglés el comienzo o ser el padre de la investigación experimental en medicina. En el siglo XIX se valoraron las ciencias naturales, se desarrolló la fisiología, la patología y la bacteriología, y las medicinas francesa, austríaca, alemana, inglesa y luego norteamericana, en ese orden, llegaron a su esplendor. Pero inicialmente la cirugía gozaba de poco prestigio. No se sabía muy bien eso de agarrar a una persona, abrirla y manipular su interior. Los cirujanos lo ridiculizaban, le decían cortahuesos o carniceros. Se representaban mal vestidos y ayudados por personajes rústicos y fuertes, contrastando con los médicos más refinados. Y hay una afirmación que hizo un lord inglés en el Parlamento que dijo que hay más ciencia en una carnicería que en un teatro operatorio. La cirugía se hizo más compleja y no se pudo hacer más siempre en domicilio o en lugares improvisados, y favoreció la transformación de los hospicios en hospitales. En el siglo XIX la medicina y cirugía se potenciaron entre sí y se inició un proceso de avance cada vez más rápidos y espectaculares que se extiende hasta hoy. Y así llegamos a la historia reciente, el siglo XIX, que se llamó el siglo de los cirujanos, y el siglo XX y XXI, que son los siglos del triunfo de la cirugía. ¿Qué avances hubo? Para mí, el primero, y que tiene que ver con el tema que nos ocupa, es el de la ética médica. En estos lugares que ya vimos, en la Mesopotamia, en Grecia, en el cercano Oriente y en España, hubo personas que expresaron conceptos éticos. Por ejemplo, el juramento hipocrático, por ejemplo, el concepto de prójimo y de buen samaritano del cristianismo, o esa frase que me parece sublime de Maimónides, que dice que nunca vea en el paciente otra cosa que un compañero en el dolor. Pero consistentemente la ética médica comenzó en 1803 con este personaje, Sir Thomas Percival, que escribió ese libro, La ética médica, institutos y preceptos, que estableció los dos principios en que se basa toda la ética médica occidental moderna: poner ante todo los intereses de los pacientes y servirlos con el mayor nivel posible de capacitación profesional. La relación médico-paciente es una relación de confianza. El paciente tiene confianza en que será tratado con atención, diligencia y competencia, cuidando sus intereses sanitarios con veracidad,
reserva y empatía. La relación cirujano-paciente es mucho más compleja porque se inicia sin antecedentes. En general, el paciente llega al cirujano y no lo conoce a este. Debe ser más intensa que en otras especialidades, particularmente porque cuando el paciente es anestesiado, pierde la capacidad de decisión, entonces tiene que tomar decisiones anticipadas o el cirujano tiene que tomar decisiones por él. Es sometido a un tratamiento invasivo y se desencadena temor a la pérdida de autonomía, al dolor, a las complicaciones, a las secuelas y a la muerte. Hay que escribir un consentimiento informado, pero no de abogados para jueces, sino de médicos para pacientes. Esa confianza se establece, se robustece, se debilita o se extingue por causas que en su mayor parte dependen del profesional. Si uno tiene una buena relación con el paciente, en general no hay problemas. Por lo menos a mí, en 40 años de ejercicio de la cirugía, nunca tuve un problema de este tipo. Entonces, en el siglo XXI, los principios fundamentales de la ética médica son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la autonomía, y ahí puse una piedra cayendo sobre el paternalismo. Antes los cirujanos decían, hay que hacerle tal cosa, ahora no, es el paciente que, debidamente informado, toma decisiones. La veracidad, la confidencialidad y la fidelidad a la palabra empeñada. El segundo avance de los siglos XIX en adelante fue la anestesia general por inhalación. Hasta el siglo XVIII el dolor se consideraba inevitable. Se asumía con estoicismo y por razones religiosas hasta con exultación. Y tenía muchas causas, entre las cuales la cirugía no era la principal. Por lo tanto, evitar el dolor relacionado con las manipulaciones sobre el cuerpo no era una prioridad. Las causas más frecuentes del dolor quirúrgico eran dentarias. Por eso muchos aportes del desarrollo de la anestesia general vinieron de los dentistas. Las operaciones sin anestesia se reservaban para pacientes con gran voluntad de vivir. Producían un dolor indescriptible, gritos desgarradores, y más o menos la mitad de los pacientes se morían por shock. Las salas de operaciones de los hospitales de comienzo del siglo XIX se ubicaban en la planta alta por dos razones, porque tenían una bóveda de vidrio que permitía la entrada de luz, no se podía operar de noche, había que operar de día, y para que los internados no escucharan poco los gritos de los que se estaban siendo operados. Los cirujanos debían ser fuertes, rápidos, templados. Como ejemplo, se menciona a Robert Liston, un cirujano de Edimburgo. Era alto y fuerte, era rápido, amputaba un muslo en 2 minutos. Dicen que con su mano hacía garrot sobre el muslo, cortaba las partes blandas y antes que se extinguiera el brillo del cuchillo que él se ponía en la boca, se empezaba a escuchar el ruido de la sierra que cortaba el hueso. Hería accidentalmente ayudantes y observadores. Se dice que en una de sus operaciones fue la única que tuvo 300% de mortalidad, porque se murió el paciente de gangrena, se murió el ayudante que accidentalmente fue herido por el cuchillo en una mano y también desarrolló una sepsis, y un espectador que tuvo un infarto y cayó seco ahí. Murieron 300.
300%. Sin embargo, se hacían algunas laparotomías de elección. Y esta, me voy a detener un poquito, es una operación muy discutida, pero real. Ocurrió el día de Navidad de 1809 en Kentucky. Había una señora multípara en un pueblo que estaba a 64 millas de donde vivía el cirujano, que empezó a crecer el vientre en forma muy grande, muy prominente, y los médicos que la atendían pensaban que era portadora de un embarazo gemelar. Y entonces llamaron a este hombre, Ephraim McDowell, que tenía estudios, pero no estaba graduado, era un idóneo. Había recibido cursos en Estados Unidos e incluso en Escocia, pero no había sido graduado. Pero era el práctico mejor que existía en lo que entonces era el lejano oeste norteamericano. Era invierno, el hombre recorrió 64 millas para ver a la paciente y no estaba obligado a ello. Qué dedicación, ¿no? La examinó, hizo un correcto diagnóstico, no tenía un embarazo gemelar, tenía un tumor gigante de ovario. Le informó con veracidad, le dijo que eso nunca había sido operado y que operarla sería un experimento, pero la mujer le dijo que ella quería vivir o morir, pero no podía quedarse con eso. Entonces consintió en someterse al experimento, pero entonces él le dijo que la iba a operar si podía hacerla en el mejor lugar, que era en su casa, a 64 millas. Bueno, la señora viajó sola a caballo, nadie sabe cómo fue, 64 millas. Después en la operación, que fue por una mediana transrectal, desde el reborde costal hasta la pelvis, encontraron la equimosis en el celular subcutáneo del hipogastrio producido por el pomo de la silla. Fue entonces, McDowell la hizo descansar unos días antes de la operación, la preparación. La operó bajo presión, dicen que había gente afuera con cuerdas ya puestas en un árbol para ahorcarlo si la enferma moría. Y consciente de sus limitaciones, la operó el día de Navidad, confiando que hacerlo ese día iba a tener una protección especial de Dios. Sin anestesia le hizo esa incisión, se le rompió el quiste, le pidió a la enferma que se diera vuelta no había aspiradores, para evacuar el líquido y luego resecó la membrana. Está en las libras que pesaba, yo ahora no me acuerdo. La enferma soportó cantando himnos, recitando salmos. Al otro día se levantó y a los 25 días se subió al caballo, volvió a su pueblo y vivió mucho tiempo. Y hasta se sacó un daguerrotipo que ahí está, Mary Todd Crackford. Fíjense, 1809, todos los componentes de humanidad que hay en este episodio. Los cirujanos tenían que ser fuertes y templados, pero eran sensibles y compasivos. Fíjese, este es el cirujano que hizo la operación en la que se utilizó por primera vez públicamente éter, John Collins Warren. Y él dijo, ¿qué cirujano cuando presencia el sufrimiento de una larga y dolorosa operación no ha sentido que se le oprime el corazón porque la costumbre no lo puede hacer insensible? Y después dijo una cosa que nunca debió decir. La anestesia ha sido el sueño de muchos cirujanos y científicos, pero debe ubicarse con la navegación aérea
y otras invenciones improbables. Pocos meses después, él operó bajo anestesia y al siglo siguiente vino la navegación aérea. Entonces, en Estados Unidos, espontáneamente en varios puntos, y luego en Escocia, espíritus independientes y pragmáticos, 2 dentistas, 2 o 3 médicos y tal vez un estudiante de medicina, apareció un medio para producir insensibilidad al dolor operatorio, bajo una forma rudimentaria. Hoy sería inaceptable, pero entonces fue bienvenida porque cerró el periodo oscuro de la cirugía sin anestesia. Este es un famoso cuadro de ese episodio, la primera operación bajo éter. Es una idealización completa, fue pintado después. Hay gente que estuvo y no está en el cuadro, y hay gente que está en el cuadro y no estuvo. Ahí está Morton, un sabandija, un tipo realmente execrable, ahora vamos a ver por qué. Y esta es la realidad, este es el daguerrotipo que sacaron al otro día cuando fueron a amputar una paciente, una muchacha joven con una tuberculosis de rodilla. Fíjese los cirujanos de chaqueta, sucia, la mesa roja famosa, no se ve, pero se ponía serrín en el suelo para que absorbiera la sangre. Bueno, en realidad Morton no fue el primero. El primero parece que fue un estudiante de medicina. En aquella época no había marihuana ni ese tipo de cosas, pero los estudiantes se divertían aspirando la jarra del éter. Ponían éter en una jarra, aspiraban los vapores y se quedaban medios alterados, ¿no? Y entonces este muchacho tenía una novia que había que sacarle un diente, y él agarró una toalla, la empapó en éter, se la puso en la cara y el dentista le sacó el diente y no tuvo ningún dolor. No sé qué consecuencias sentimentales tuvo eso, no está por lo menos registrado que yo sepa. Pero sí que este muchacho le comentó a su profesor lo que había observado y el profesor dijo, es una típica reacción histérica de las mujeres. Con lo cual, este hecho, que podía haber sido el inicio de la anestesia, demoró unos cuantos años en concretarse. Y este hombre fue después médico, ginecólogo, y murió sin saber en qué había consistido su contribución. Bueno, pero antes de Morton, el éter había sido utilizado por otro cirujano del sur de Estados Unidos. Se había utilizado el óxido nitroso por Wells, un dentista, y después de Morton se utilizó el cloroformo en Escocia. Ahora, y en esto me quería detener, el apego a la ética de los protagonistas de la historia de la anestesia, ustedes ven que todos menos Morton están arriba. Morton quiso patentar, mejor dicho, patentó su invento, quiso venderlo, estableció una especie de cooperativa o de sistema, pídalo ya, ¿no? O algo así, con gente que iba y pagando le daban el éter. Ocultó la naturaleza de la gente, se llamaba el leteón o el compuesto, le ponía tinturas para que no se supiera lo que era. Realmente es una paradoja que la anestesia, que no la descubrió, pero él fue el que lo publicitó porque lo hizo en el Hospital General de Massachusetts, un lugar público, con mucha resonancia, pasó a la historia, pero mejor no sean como Morton. Inventen cosas trascendentes, pero no sean como Morton. Y venimos acá, Álvaro.
en el hall. ¿Está todavía esta plaquita? Bueno, en Uruguay, 6 meses después de la anestesia, se hizo la primera anestesia general con éter y poco después también la de cloroformo. Está también. El tercer avance fue la tecnología específica. Los materiales de sutura y ligadura, al principio eran artesanales, los cirujanos conseguían sus propios hilos, los enceraban para que deslizaran mejor, se los ponían en el ojal de la solapa de la chaqueta para tenerlos a mano y proceder rápidamente. No se tenía la más mínima idea de la bacteriología. Se desarrollaron instrumentos, las pinzas hemostáticas, que fueron, las modernas, fueron desarrolladas por Coerlet y luego por Pean en Francia, y después por Halsted en Estados Unidos y Kocher en Berna. Y después la tecnología se dedicó a la aplicación de luz y energía a la cirugía. Aparecieron los rayos X. La cialítica, cuando apareció la cirugía del tronco con regiones profundas, fue un problema hacer entrar la luz. Y entonces un ingeniero en Argel, llamado Luis Beren, en 1919 inventó la cialítica, la hizo con una rueda de bicicleta, una lente de faro, él era ingeniero de faros, unos espejos hechos con placas fotográficas, y le llamó cialítica porque puso la mano y vio que abajo no se producían sombras. Y después el electrobisturí, un invento de Bobby, William Bobby, en Estados Unidos en 1926. Hay que hacer una mención a los cuchilleros, que eran los fabricantes de instrumentos. Primero fueron cuchilleros y después, cuando los cirujanos empezaron a necesitar instrumentos sofisticados, esta gente con su habilidad artesanal construían los instrumentos. El más famoso de todos fue este suizo que trabajó en Francia, Charrier. El cuarto avance fue la hemostasia, por ligadura, por pinzas hemostáticas, por electrobisturí y ahora por otras formas de energía. A fines del siglo XIX, este cirujano norteamericano, que para mí no tiene parangón, dijo que la confianza que adquiere el cirujano con la maestría en el control de la hemorragia le da esa calma tan esencial para pensar claramente y proceder ordenadamente en la mesa operatoria. El avance 5 fue la antisepsia y luego la asepsia. Con esas conductas que veíamos, después de la cirugía se producían infecciones supuradas, pus laudable le decían, porque hasta se llegó a considerar que era parte integrante del proceso de cicatrización normal, y las infecciones necrotizantes o gangrena o podredumbre de hospital. Y la antisepsia y la asepsia se desarrollaron fundamentalmente por obra de estos 4 personajes. Semmelweis, un ayudante de obstetra que tuvo la idea de lavarse las manos cuando se pasaba de la sala de autopsias a la sala de puérperas, lavarse las manos antes de examinarlas. Pasteur, que descubrió las bacterias, Lister, el ácido fénico, y von Berman. Y aquí vemos 4 imágenes de la cirugía en diversas épocas en relación con la antisepsia y la asepsia. El avance 6 fue el nuevo paradigma del cirujano. El cirujano tradicional era el patrón, era el rey de la corte. Las clínicas eran una corte, Tú serías el rey y los otros los vasallos. Se basaba en la autoridad.
se basaba en el énfasis estaba en la clínica y en la técnica. El quirófano era un teatro, las operaciones eran públicas. En ese famoso cuadro que está Birlot, hay un príncipe, hay periodistas, está el pintor. La cirugía era rápida, agresiva y cruenta. Halsted cambió ese paradigma, dio la noción de equipo, destacó la consideración en especial por el paciente, énfasis en la clínica, conocimiento quirúrgico específico basado en la clínica, la técnica, el laboratorio y la investigación. El quirófano, un ambiente calmo como el laboratorio. La cirugía más lenta con manejo de los tejidos y exangüe. Dicen que una vez el padre de los hermanos Mayo, que era un cirujano formado en Inglaterra y un tipo apurado, fue a ver a operar a Halsted una mastectomía radical. Y dice que a los media hora de estar allí en el anfiteatro, en la gradería, mirando la operación, salió y dijo, es la primera vez que veo que en una operación la parte inicial está cicatrizada cuando todavía no terminaron de operar la parte baja. No toleraba la cirugía lenta. El cirujano moderno no es un operador, tiene competencias desde el diagnóstico hasta el seguimiento. El avance 7 fue un nuevo paradigma del sistema de formación de cirujanos, las residencias, que no son un invento de Halsted, pero sí él las adaptó, y sobre ese modelo, que es el que se sigue con variaciones en Estados Unidos, se basan o se siguen en los demás programas del mundo. El avance octavo fue darse cuenta que la cirugía era una agresión de intensidad calculable y manejable. La cirugía es una injuria y el organismo se defiende. La cirugía produce dolor, hemorragia, rompe barreras naturales y produce una reacción orgánica. El organismo tiende a superar el shock, la reacción orgánica, a cohibir la hemorragia, a defenderse de la infección, cicatrizar y recuperar y rehabilitar. Entonces, la estrategia para hacer operaciones más ambiciosas en enfermos debilitados fue disminuir la injuria y aumentar las defensas. Disminuir la injuria mediante cirugía en etapas y la cirugía mínimamente invasiva que elimina el traumatismo tisular que no es necesario. Por ejemplo, la gran incisión musculoaponeurótica. Y aumentar las defensas, valoración preoperatoria, preparación preoperatoria, anestesia moderna y soporte postoperatorio. En la cirugía mínimamente invasiva tenemos que mencionar a este hombre, Kurt Sem, que era un ginecólogo, pero además era ingeniero y dueño de una fábrica de instrumentos, muy ingenioso, que creó la pelviscopía. Fue muy criticado cuando empezó a hacer las primeras operaciones. Dicen que le desenchufaban el proyector, como deben estar en riesgo de hacer ahora ustedes. O lo acusaban de no ser ético, le pidieron, una vez le exigieron, cuando entró de profesor en la Universidad de Kiel, que se hiciera una tomografía porque temían que tuviera un tumor cerebral. Y fíjense a dónde condujo su innovación. Pero la cirugía no es solo mínimamente invasiva mediante la videocirugía, es también lo que se llama radiología invasiva, es cirugía radioguiada, es cirugía, no es radiología invasiva. Ahí tenemos podríamos tener una gran discusión con nuestros colegas los imagenólogos. Entonces, hacia la
en la década del 70, como dijeron estos dos autores de un libro fantástico de biología de la reparación de las heridas, la cirugía biológicamente basada ha llegado a la edad de la razón. Ahora estamos en el siglo XXI y hay una cantidad de debilidades que amenazan al humanismo de la profesión y la especialidad. Eso que habíamos visto del sistema, todos los componentes tienen que estar en justo equilibrio. Pero hubo cambios culturales, tecnológicos, económicos y financieros y en la medicina, particularmente en esta que es lo que está más directamente en nuestra mano modificar. La tecnificación, la compartimentación y el hecho de que está gestionada hacen que se perciba como de mala calidad y deshumanizada. Y hay debilidades internas. A mí me parece, yo soy viejo, me formé en medicina con el ejemplo de mi padre, que era un médico de barrio, pero con un sentido humanista ejemplar. Me parece insólito que haya que hacer cursos como este, ¿no?, para enfatizar el carácter humano de la medicina y desarrollar programas como el de la medicina centrada en la persona enferma, ¿no? Debería ser una cosa implícita, natural, de toda persona que sigue medicina. La destreza, la ética y la ciencia tienen que estar en justo equilibrio. El que es solo diestro operando es un operador, no es un cirujano. El que sabe mucho pero opera mal es un teórico. Y el que tiene ciencia y destreza pero no tiene ética es peligroso. Y fíjense lo que dijo Bernardo Ucey, premio Nobel, el argentino premio Nobel de Medicina, en cuyo libro de fisiología estudiamos a mediados del siglo pasado. Es más peligroso un médico malo que una fiera suelta, porque esta es conocida y evitable, mientras a aquel se entregan todos inocentemente, convencidos de que las facultades seleccionan y enseñan con rigor y que excluyen a los ineptos e inmorales, lo que desgraciadamente no es cierto. El otro problema son las debilidades externas derivadas de la hipertrofia de lo que yo llamé medio social. Fíjense, estas son dos caricaturas, una de Quino que muestra la cirugía como un proceso industrial contable, los cirujanos pasan por el cajero, o esta otra que salió en la revista del Colegio Americano de Cirujanos hace como 30 años, decía: hola, soy el señor Pérez, vuestro pastor fue jubilado, seré vuestro coordinador de pastoreo y el gerente de bienestar y seguridad del rebaño, ¿no? Es una ironía. En materia de ética médica, los avances actuales del conocimiento y las tecnologías abren infinitas posibilidades. ¿Es ético hacer todo lo que la ciencia y la tecnología actuales muestran que es posible hacer? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. Acá, en materia de ética médica, a principios del siglo pasado, Kocher, que fue premio Nobel de Medicina, el que abrió el santuario del cuello a la cirugía, dijo: un cirujano es un médico que sabe operar y cuando no debe hacerlo. Los modernos sistemas de asistencia gestionada, que aparecieron porque los médicos delegamos la administración de una prestación sanitaria cada vez más cara, ¿dónde han colocado al paciente, al que ahora el sentido empresarial, industrial y economicista de la asistencia dan la para mí espantosa denominación de usuario? ¿Dónde nos han colocado a los cirujanos, antes profesionales independientes, responsables y ahora compañeros trabajadores de la salud, a quienes sin embargo nos siguen exigiendo igual o mayor responsabilidad que antes? ¿En qué situación desfavorable han colocado la tan especial relación directa paciente-cirujano
ahora intermediada, masificada, estandarizada y muchas veces interferida por las infinitas e inamovibles regulaciones traba de los sistemas asistenciales. ¿Cómo evitar la medicina defensiva, que a veces es justamente una defensa, pero que es mala y cara? ¿Dónde ha quedado relegada la clínica, que nunca dejará de ser la luz que ilumina la indicación e interpretación de los exámenes complementarios y la única herramienta que asegura la sensatez, unidad y continuidad de todo el proceso de diagnóstico y terapéutica? ¿Cuál es la mejor forma con que el cirujano debe presentarse e interactuar con el paciente, la familia, la sociedad, las autoridades, los medios de comunicación, etcétera? ¿Cómo reconocer oportunamente sobre la marcha si las variaciones que se proponen son novelerías, efímeras, impulsadas por otros intereses, solamente cambios, hacer lo mismo de otra manera, o verdaderos avances, hacer las cosas de una manera diferente y mejor? Me gustaría dejar este mensaje. Nuestros predecesores trabajosamente hicieron crecer y florecer una bella rosa que llamamos cirugía. Mi deseo es que quienes hoy la ejercen sean capaces de hacer otro tanto. Muchas gracias.